Buenos días, chicos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, nada más que no oigo bien. Se me hace que ya trae la bocina. A ver, háblenme otra vez. Buenos días, doctor. Ándale, ya se oyó bien. Gracias. Ahora sí. En pantalla. Ok. Les fue muy bien en el examen. Incluso para ello hubo 2 dieces. A ver, ¿quién es Ríos Castillo? Alejandra Guadalupe. Yo, doctor. Ríos Castillo, Alejandra. Ah, ok. ¿Y quién es Gutiérrez Antúnez? Emery. Yo, doctor. Emery. Ah, pues que eres Gutiérrez. Ustedes sacaron la máxima calificación de 100. O saben mucha computación, o saben mucha salud pública, o tienen sentido común. ¿Cuál de las tres? La ¿No? verdad, de no ha sentido común, doctor. O suerte. Bueno, eso del sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, fíjense. Porque a pesar de que dijéramos que todos tenemos sentido común, no, a mucha gente les falta. ¿Verdad? Es una virtud. El sentido común es una virtud. Muy bien. Y hoy, ¿quién vamos a trabajar? El equipo 2, ¿verdad? Para compartir. Hoy vamos a ver con tiempo, tranquilo, sin prisa. Sin prisa. No sé si hicieron un resumen muy corto por querer sacar el tema rápido en una sola clase, pero bueno, hoy vamos a ver lo que son los factores determinantes de la salud. ¿Por qué nos importan mucho los factores determinantes de la salud? Bueno, pues porque son los que determinan la salud. O sea, así como hay factores que determinan enfermedades, pues hay factores que determinan la salud, ¿verdad? Que pareciera que es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Los factores que determinan las enfermedades, ustedes los estudian durante toda la carrera. Y luego se les olvidan los determinantes de la salud. Ok, vamos a ver, pues empiecen a ver qué tal. Bueno, buenos días compañeros, doctor. Hoy les vamos a presentar sobre los factores determinantes de la salud y la importancia de la prevención de estos. Y bueno, nosotros somos del equipo 2. Bueno, no se comenzó a hablar de los factores determinantes de la salud hasta 1974 por Mac Lalonde. Él era un abogado y un político que desempeñaba el papel de primer ministro en Canadá. Y bueno, él le pidió a un grupo de epidemiólogos que si le hacían el favor de realizar un estudio acerca de las grandes causas de enfermedad y de muerte de los canadienses. Y a partir de ese estudio, él realizó un informe denominado Una nueva perspectiva de la salud de los canadienses. Este informe fue pues como un punto muy importante dentro de la salud pública, como una disciplina orientada al accionar de los servicios de salud para que velaran por la salud de la población. Y bueno, vamos a definir como determinantes de la salud al conjunto de factores personales, tanto personales como sociales, económicos y ambientales, que van a determinar el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. Lo vamos a dividir en dos grupos, los de responsabilidad multisectorial del Estado, que van a ser los determinantes sociales, los económicos y los políticos. ¿Sí se ve completa la pantalla?
Sí. ¿Sí? Ok. Y los de responsabilidad del sector salud, que van a ser los factores genéticos y biológicos, los estilos de vida, los factores ambientales y los de atención sanitaria. Y bueno, los de responsabilidad del sector salud, más que nada, pues también va a estar orientado a que el Estado realice acciones para salvaguardar la salud de la población, ya sea en algunos casos por medio del control y en otros por medios de la promoción y atención directa. Para conocer un poquito sobre los determinantes económicos, sociales y políticos, vamos a tener que, pues, retomar la historia, porque para así conocer cuáles fueron los acontecimientos y las personas que influyeron a que las personas conocieran la trascendencia de estos determinantes económicos sobre la salud de la población. A finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, pues ocurrieron distintos acontecimientos que hicieron que el Estado diera importancia a estos determinantes económicos para salvaguardar la salud de sus poblaciones. Y bueno, a partir de todos estos acontecimientos también se desarrolla lo que es la disciplina de la salud pública. Entre los acontecimientos más importantes vamos a encontrar los trabajos de Johann Peter Frank, que pues él en el siglo XIX escribió un tratado de 6 tomos de un sistema denominado un sistema completo de policía médica, que exponía cuáles eran el papel del Estado sobre la salud de la población. Él también decía que la miseria era la madre de las enfermedades, por lo que fue uno de los primeros que pues dijo que los determinantes económicos y sociales eran muy importantes para la salud de la población, por lo que también se le denomina como uno de los primeros médicos que ayudaron a que se formara lo que es se creara la salud pública. Todos estos acontecimientos ocurrieron en lo que es la Revolución Industrial. Por ejemplo, en Inglaterra en 1830, pues ya existían distintas fábricas que pues estas producían una gran polución ambiental, donde iba a existir gran explotación hacia los obreros y bueno, estos iban a tener salarios muy muy bajos y iban a trabajar promedio de más de 12 horas diarias. Entonces, todas estas condiciones laborales de los obreros hacían que pues sus familias vivieran en condiciones desfavorables, teniendo viviendas tuburizadas, hacinamientos y sin agua potable y desagüe. Entonces, todos estos factores hacían que ellos fueran propensos más a padecer las enfermedades de la etapa, como la cólera, la malaria, la tuberculosis, y siendo esta última como causa de casi 4.000 muertes por 1 millón de habitantes en Inglaterra en ese tiempo. Estoy de acuerdo que se enojaban mucho, pero no se llama la cólera, se llama el cólera. La cólera es cuando uno se molesta, es encolerista, dice uno, o sea, una molestia muy grande. Y el cólera es la enfermedad, ¿verdad? Pero yo creo que tenían de los dos, pues, ¿no? Digo, porque o los explotaban, trabajaban 12 horas. Fíjense, en la actualidad trabajan 8, pero de todos modos los siguen explotando. Porque el problema de los empresarios es la ambición. O sea, el empresario piensa que por poner una fábrica o poner un trabajo, él debe de ser rico y sus empleados deben de ser pobres. Hasta la fecha, la gente sigue pensando lo mismo, ¿eh? Hasta la fecha, cualquier empresario que ponga un negocio piensa que sus trabajadores, él le hace un favor a sus trabajadores pagándoles una miseria, ¿sí? Mientras que ellos obtienen grandes ganancias. No me refiero a todos, obviamente hay excepciones, hay gentes que ponen un negocio, atienden bien a sus empleados, porque saben que sus empleados pues es la base para poder desarrollar bien su empresa, porque el empleado pues tratará bien al cliente, que el cliente es el que paga, ¿verdad? Pero hay empresas aquí en México, como todas esas maquiladoras que no ven al cliente, ¿no? Entonces al empresario no le interesa el trabajador. Por eso le paga una miseria, mientras el empresario saca mucho dinero, le paga una miseria al trabajador. O sea, esto no ha cambiado mucho. Aquí lo que necesitamos es hacer conciencia de que todos somos seres humanos y de que todos merecemos un salario digno. Ellos vivían viviendas
tugurizadas, eran unos tugurios, dice ahí, en hacinamiento y sin agua potable y desagüe. Pues todavía hay muchos lugares así, aunque no lo crean en el mundo, ¿verdad? Síganle pues, por favor. Cierto. Bueno, entonces todo esto ocasionaba que pues los empresarios se fueran a quejar con el gobierno, ya que tenían pues obreros muy débiles debido pues a la desnutrición y las enfermedades, y en un promedio morían entre los 22 años. Entonces los empresarios tenían que llegar a contratar a niños para pues sacar lo que es pues el trabajo, y era muy común que pues los obreros tuvieran muchísimos hijos para que estos comenzaran a trabajar desde muy niños. Debido a esto se implementó una comisión para poder resolver este problema, que quedó a cargo de Edwin Chadwick. Y pues él concluyó y recomendaba que mientras los habitantes de los lugares abandonados y sucios de las ciudades sean incapaces de valerse por sí mismos y obtener viviendas saludables con aire y luz suficiente, con abastecimientos de agua potable y desagüe, su salud y su fuerza física se va a ver perjudicada y sus vidas acortadas por las influencias negativas del medio ambiente exterior. Al mismo tiempo, en Alemania, Rudolf Virchow también decía que los obreros deberían de tener mejores condiciones de vida y que todo esto era responsabilidad del gobierno. Y pues él mencionaba que los médicos van a ser los abogados naturales de los pobres y los problemas sociales van a caer en su mayor parte bajo su jurisdicción. Y la medicina no es una ciencia social, y la política no es otra cosa que la medicina en gran escala. Y bueno, en 1850, en Boston, Massachusetts, Lemuel Shattuck, él pues también exponía las malas condiciones sanitarias con las que se encontraba la ciudad, y pues recomendó mejores condiciones de vida, control de enfermedades infecciosas, saneamiento ambiental y mejores escuelas de medicina y enfermería que implementaran pues la enseñanza de la higiene y de las medidas de prevención, así como la formación de juntas locales y de inspectores sanitarios. Bueno, como consecuencia de los informes mencionados anteriormente y de las recomendaciones, pues los gobiernos de los países de Europa y América del Norte comprendieron la importancia de los factores sociales y económicos para que la población gozara de buenas condiciones de vida y también laborales, y pues de esta forma gozaran de una buena salud y así pudieran contribuir con su trabajo, pero no solo a nivel de desarrollo personal, sino también para toda la población. Y debido a esto, se establecieron servicios de salud pública, a los cuales en estos años se les llamaba sanidad e higiene, y el fin de estos pues era proteger la salud de la población a partir de las acciones del gobierno que estaban dirigidas al medio ambiente y a la colectividad. Y asimismo también se comprendió el papel importante del factor político como determinante de la salud pública, que pues es algo que ya hemos visto desde las primeras clases, que tanto el factor político como el social pues van a ser importantes para la salud pública. Y pues todo esto dio como resultado que continuamente hubiera una mejora de la salud de la población, y como resultado pues hubo una disminución de las enfermedades infecciosas que repercutían en la población pues en estos años. Un ejemplo que se nos menciona es, por ejemplo, en el año de 1940, que se tenía la epidemia de tuberculosis y de fiebre tifoidea, y estas tuvieron una disminución bastante considerable, aun y cuando pues no se habían descubierto los antibióticos. Le das a la siguiente, por favor. Y pues otro hecho importante también fue el nacimiento del concepto de salud pública, y también que se tomara la salud pública como una disciplina científica que tenía como finalidad el orientar las acciones de la salud para atender a la población. Y pues fue en el año de 1920 cuando Charles Edward Winslow, que es la persona que vemos ahí en pantalla, redactó la primera definición de la salud pública, la cual pues es que la salud pública es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del medio, el control de las enfermedades transmisibles, la educación sanitaria
y la organización de los servicios médicos y de enfermería, así como el desarrollo de mecanismos sociales que aseguren al individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la conservación de su salud. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Posteriormente, en el año de 1948, el hombre que vemos ahí, que es Henry Sigerist, sostuvo que la salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y formas de esparcimiento y descanso. Y también llamó promoción de la salud a la tarea de lograr el acceso de la población a ella. Y pues otro hecho histórico también fue que en el año de 1978 se produjo la Declaración de Alma Ata, en la cual se promovía la participación de la comunidad, tanto en la planificación como en la aplicación de su atención en salud, y como resultado se obtuvo el concepto de atención primaria de la salud, que tenía como estrategia pues el fin de la salud para todos en el año 2000, y aquí también se incluyó la prevención y la promoción de la salud como unas acciones primordiales. Me pasas la siguiente. Bueno, y también en el año 1968 se produjo la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud en el país de Canadá. Y aquí fue donde se firmó la Carta de Ottawa, que definió la promoción de la salud como el proceso que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control de la misma. Asimismo, también se afirmó que la promoción pues va más allá de la idea de formas de vida sanas, sino que también pues aquí se incluyen lo que son las condiciones y los requisitos para la salud, los cuales vemos ahí enlistados, que son la paz, la vivienda, la educación, alimentación, renta, ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad. Y pues también continuando, me pasas lo siguiente, por favor. Continuando con los determinantes de la salud, desde el punto de vista del sector salud, pues estos surgieron a partir del año de 1974, y todo esto fue a partir de un informe de la LOMDE en el cual se expuso que se habían determinado 4 grandes determinantes de salud, y todo esto fue como resultado de un estudio epidemiológico que analizaba las causas de muerte y enfermedad de los canadienses, y pues se llegó a la conclusión de que había 4 determinantes que vemos ahí. El primero pues es el medio ambiente, el cual va a estar relacionado con lo que son los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, también de contaminación química, y pues esto va a ser tanto del suelo, agua y aire, factores socioculturales, también factores psicosociales, los cuales van a estar relacionados con la vida en común. El siguiente es el estilo de vida, pues esto va a estar relacionado con lo que son los hábitos personales y de grupo de alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual y también la utilización de servicios de salud. El tercer determinante es la biología humana, la cual pues va a estar relacionada principalmente con lo que son los aspectos genéticos y con la edad de las personas. Y por último, el cuarto determinante es la atención sanitaria, el cual tiene que ver con la calidad, la accesibilidad y el financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y a las poblaciones. Ok, a continuación vamos a ver la importancia de la prevención. Destacar que para esto pues es importante comprender que las acciones de prevención son más activas en cuanto a conseguir una vida sana y digna en comparación a las actividades de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Para esto, pues a lo largo del tiempo el sistema de salud ha tenido pues ciertas modificaciones, ha ido evolucionando, sobre todo con la finalidad de fortalecer la atención integral de la salud. Para esto, hubo la necesidad de fortalecer también la atención del nivel primario de atención. Con esto vino pues el cambio como tal del objetivo de dicho nivel primario, el cual pasó de ser anteriormente promoción de la salud a prevención de la enfermedad.
Pásame la siguiente, pues. A partir de esto, pues veremos las acciones dirigidas a la prevención de la enfermedad como tal, las cuales pues podemos dividir en tres grandes aspectos, además de que hay que tener en cuenta que basado en esto, pues es importante darle el lugar que corresponde o darle un lugar preponderante, importante a lo que es como tal la prevención de la enfermedad. Entre estas, pues podemos encontrar que las acciones que conllevan la prevención de la enfermedad, pues van encaminadas primeramente a incrementar los niveles de salud en la población, además de que también pretenden evitar que la población enferme, y por último también se relacionan con la reducción de los costos en cuanto a la atención de salud en comparación a la atención recuperativa. Hay que destacar que la prevención de la enfermedad es una de las 5 funciones básicas de la salud pública, las cuales constituyen las etapas del proceso de atención integral de la salud. A continuación se las voy a presentar. Estas son las 5 funciones básicas de la atención de la salud a la población. Esto según el Acuerdo de Salud Pública, comenzando por la promoción de la salud, donde esta está dada por la realización de acciones que van dirigidas o encaminadas a dar los medios a la población para que ésta sea capaz no solo de ejercer un control sobre su salud, sino que también mejorar su estado de salud en caso de ser así posible. Esta situación se relaciona con algo que comentaba el compañero Hugo hace un momento de la Carta de Ottawa, y es que esta situación se relaciona como una responsabilidad hacia la parte de los gobiernos. Se considera una responsabilidad, vaya, de los gobiernos, el pues dar a las personas, a la población en general, pues condiciones de vida y laborales con ciertos lineamientos que indican pues esta parte de la prevención, sobre todo para que estas personas puedan gozar de una mejor calidad en cuanto a la vida y pues puedan, como les comentaba, ejercer un control sobre su estado de salud. A continuación tenemos la protección de la salud, la cual está dada por acciones de la salud que van dirigidas al control sanitario del medio ambiente. Este a su vez se subdivide en 2 rubros, que son el control sanitario del medio ambiente, que consta de la vigilancia y el control de la contaminación del agua, el aire y el suelo. Y el segundo rubro, que sería el control sanitario de los alimentos, el cual está encaminado a la vigilancia y el control de la contaminación de los alimentos. El siguiente punto es la prevención de la enfermedad, que es el tema que estamos abordando, o su tema que estamos abordando en este momento, el cual, definido por la OMS en el 98, se los voy a citar, dice así: medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Esto se refiere básicamente a que la prevención de la enfermedad no únicamente radica en el control como tal de los factores de riesgo o los factores relacionados al padecimiento de las enfermedades con respecto a la población, sino que también pues abarca un poquito más general la situación. Teniendo esto en cuenta, pues dentro de la prevención, las acciones que se tomarán pues para realizarla serán específicas, como lo son, por ejemplo, las inmunizaciones, como lo son la educación sanitaria, como lo es también las pruebas la aplicación de pruebas de detección, entre otras actividades varias. A continuación tenemos la restauración de la salud. Esta consta de acciones de los servicios de salud mediante asistencia sanitaria que van destinadas, sobre todo, como su nombre lo dice, a recuperar la salud de las personas una vez que éstas la han perdido. Este a su vez se subdivide en 2 niveles, el nivel primario y el nivel hospitalario. El primario es aquel nivel al que se refiere, que brinda atención a la comunidad, que viene a ser
viene a estar formado o conformado, mejor dicho, por puestos sanitarios y centros de salud, los cuales corresponden al primer contacto con el paciente, donde se brinda pues atención sanitaria, se brinda atención recuperativa, entre otras situaciones. Es el nivel base. Y posteriormente tenemos el nivel hospitalario, el cual consta de la atención que se brinda con la finalidad de recuperar la salud, como su nombre lo dice, en los hospitales. En este caso, pues, se realiza en establecimientos de diferente complejidad, ya lo hemos visto anteriormente, y todos estos establecimientos van a conformar las redes de atención a la salud. Por último, tenemos la rehabilitación, la cual se refiere a acciones de la salud que van dirigidas a ayudar a las personas, no solo a alcanzar un alto grado de potencial en cuanto a la situación física, psicológica, social, entre otras situaciones, sino que a recuperarlo y a restablecerlo en la medida de lo posible una vez se ha presentado un evento de enfermedad. Esto en cuanto a teniendo en cuenta obviamente su situación fisiológica, anatómica y algunas otras limitaciones que se puedan presentar por parte del medio ambiente en el que se desenvuelven los sujetos. Pásame la siguiente, por favor. Y mi participación. Bueno, voy a continuar yo con la atención integral de la salud de historia natural del proceso de salud de enfermedad. La siguiente, por favor. Pues tenemos que el grupo de acciones de la salud pública que va directamente dirigido hacia la población durante el proceso de salud de enfermedad va a constituir lo que vendría a ser la atención integral de la salud. ¿Qué nos dice esta? Pues que la atención de la salud tiene que ser brindada en todas las etapas de la historia natural, que sea durante el proceso de la salud de enfermedad. Estas etapas van a comenzar desde que el sujeto se encuentra expuesto a los factores de riesgo y pueden continuar durante toda la vida. La siguiente, por favor. Entonces, para comprender las 5 funciones de la salud pública que ya comentaron mis compañeros, pues va a ser, bueno, para conocer cómo actúa esta en la atención integral, es necesario ubicar estas 5 funciones dentro de la historia natural de la enfermedad. Tenemos que, pues como cualquier enfermedad, va a comenzar con un periodo prepatogénico, que puede ser muy corto o muy largo, que se inicia en la etapa de gestación, porque desde ese momento pues ya está expuesto el sujeto a factores de riesgo, que pues se puede presentar en esa etapa de gestación y incluso después presentarse de 4 a 5 décadas después. Dentro de esta misma etapa del periodo prepatogénico tenemos los factores de riesgo, que ya les mencioné que van a ser variables de probabilidad o que incrementan la probabilidad del desarrollo de una enfermedad, más pues estas no van a ser suficientes para provocarlas. Dentro de esta misma etapa tenemos que el objetivo es que el humano pues se encuentre en un estado óptimo de salud, que pues tenga las condiciones necesarias para sobrellevar la influencia de estos factores de riesgo. En pocas palabras, pues podemos decir que el paciente goce de una buena salud y que no se ve afectado por la enfermedad. Así, de esta manera, pues estaríamos cumpliendo la primera de las funciones, que sería la promoción de la salud. Dentro de esta misma etapa, vamos a tener que el sector de salud está vigilando constantemente y controlando las condiciones ambientales, es decir, la contaminación de aire, del suelo y del agua, que puedan tener una afección directa sobre la salud del sujeto. También pues tenemos que el sector de salud también controla y vigila los alimentos desde todas las etapas de producción hasta la comercialización. Así, de esta manera pues estaríamos cumpliendo la segunda función, que sería la protección de la salud. Dentro de la misma etapa, la prepatogénica, y ya prolongándonos un poquito lo que sería la etapa patogénica, vamos a tener que también se presenta la función de la prevención de las enfermedades. Se pueden subdividir en varias, pero la primera sea la primordial, que es evitar, o precisamente la función de es evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de la vida, en la cual se pueda elevar el riesgo de enfermar al sujeto.
Después de esta tenemos lo que vendría a ser la primaria, que esta ya lo que se limita, eso es, a lo que va enfocada es a limitar la incidencia de una enfermedad mediante el control de sus causas y de sus factores de riesgo. Ya dentro de la etapa patogénica, pues vamos a tener las otras clasificaciones, que sería la prevención secundaria, que esta ya va más enfocada a la curación y a la reducción de las consecuencias graves de la enfermedad que se esté presentando. Y por último, pues la prevención terciaria, que esto pues ya es nada más reducir el progreso, las complicaciones de una enfermedad que ya se encuentra establecida. Dentro de esta etapa patogénica ya vamos a tener lo que sería la restauración de la salud y lo que es la rehabilitación, como ya lo describió mi compañero Ramiro. Y la siguiente, por favor, y ya, esto sería todo. Eh, ¿No tenías por ahí una gráfica, Emery? Según yo sí le había puesto unas imágenes. Sí, sí venía una tabla al último, pero no me aparece. Es más fácil entenderlo, ¿no? Con la gráfica. No aparece. Te quedó muy bonito ese, pero había una gráfica. Ustedes estudiaron la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Tuvieron que haberla visto, yo creo, en bioquímica. ¿Alguien se acuerda de la historia natural de la enfermedad? Alejandra Ríos, usted que sabe mucho. ¿Se acuerda de la historia natural de la enfermedad? Ya me acuerdo un poco, pero con el doctor, el doctor que nos da historia, que nos había dicho algo sobre eso. ¿Con Miguel Pero, Rodríguez? ah, ¿Con el perdón, psiquiatra Miguel Rodríguez? sí, pero no mucho, Héctor. La historia natural de la enfermedad es la evolución de una enfermedad o de todas las enfermedades sin la intervención humana. Por eso se llama natural, sin la intervención humana. Y consta de tres etapas, ¿verdad? La prepatogénica, la patogénica que se divide en la secundaria y la terciaria. Viene siendo coincidiendo con las etapas de la prevención primaria, secundaria y terciaria, es lo que traté de decir, ¿verdad? Pero por ahí está, han de tener, si no, déjenme ver si yo lo tengo aquí a la mano. No lo tengo a la mano. Pero para eso está internet, ¿verdad? Lo buscamos así rápidamente, historia natural de la enfermedad. Aquí está una grafiquita. Ups, es un video. Permítanme, porque salió un video de YouTube. Y lo este es de share. Pues aquí está la que viene en el libro.
pero no me deja verla entera. Anda fallando mi computadora, sí. No me permite. Ya lloro, ya lloro. Bueno, entonces no me permite, no puedo compartirla. Es medio mechillo. Entonces, quedamos que la historia natural de la enfermedad, pues, está dividida realmente en 2 etapas, perdón, no en 3 etapas. La divide en 3 etapas la salud pública, cuando aplica sus postulados de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Pero la historia natural de la enfermedad está dividida en 2 etapas realmente, que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, o sea, antes de la enfermedad y después de que ya sucede la enfermedad, ¿verdad? Pero para nosotros, los salubristas, nos interesa mucho dividir ese periodo patogénico en 2 etapas. La primera de ellas, pues, sería la prevención secundaria, en donde tenemos el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. Y enseguida la prevención terciaria, en donde ya tendríamos entonces la limitación del daño y la rehabilitación. Quería que la viéramos todos, pero no puedo compartir. ¿Por qué? Doctor, no sé si sea esa. ¿Qué? No sé si se vea en la pantalla, en la tabla. Ya la vi. Bueno, no, yo me refería a la gráfica. La gráfica de la historia natural de la enfermedad, el gráfico. No, bueno, ok. Mire, ¿por qué son importantes los factores determinantes de la salud? Y es algo que no mencionaron, lo resumieron un poquito más. ¿Alguien de los que estudió el tema me puede decir en porcentaje cómo influyen cada uno de los factores? O sea, ¿cómo influye el medio ambiente? ¿Cómo influye la biología o la genética? Pero los estilos de vida y los hospitales o la asistencia sanitaria dentro de la salud. Lo que pasa es que se brincaron, es importante saberlo. Mire, yo tengo ya aquí las diapositivas, pero se las voy a tratar en la siguiente clase. Hay cosas que son importantes y que parecieran no tener mucho significado en apariencia cuando se ven los números, pero en la realidad sí. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, piensa que si ponemos muchos centros de salud y muchos hospitales, la gente va a ser sana. ¿Y qué demostraron estos señores, Lalonde y Frambois? Los canadienses. Ellos demostraron algo que no sabíamos. Demostraron que los servicios hospitalarios, o sea, la atención sanitaria, es la parte que menos influye en la salud. Y lo curioso de todo es que los cubanos ya habían estado trabajando mucho en la salud, no en la enfermedad, escuchen bien, no en la enfermedad, en la salud.
Los cubanos, a pesar de que ellos tienen un sistema de salud basado en la prevención, ellos no habían definido la importancia que es los otros factores, sobre todo el estilo de vida. Yo siento que el estilo de vida es el factor más importante. Y les comentaba hace poco que estaba viendo, bueno, ya no hace poco, ya será medio año, que estaba viendo una de las de informes de la pandemia. El director del Seguro Social dice que está haciendo un estudio en donde demuestra, y ya se los había comentado, que es más importante para la generación de enfermedades crónico-degenerativas. En este caso estaba hablando específicamente de la diabetes, que es más importante el código postal que el código genético. ¿Se entiende? O sea, es más importante, porque luego decimos todos, es que la diabetes, pues yo tengo mis padres o uno de mis padres o uno de mis abuelos con diabetes y yo voy a desarrollar una diabetes, ¿verdad? Pues, pero no es así realmente. O sea, aquí hablamos que la biología, o sea, la genética influye mucho en la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas, pero, o sea, la herencia, ¿no? Yo de herencia voy a desarrollar cáncer de útero. Yo de herencia voy a desarrollar cáncer de próstata, porque en mi familia hubo personas que ya murieron de cáncer, de algún tipo de cáncer. Pero los estudios recientes nos demuestran que no es así de cierto. O sea, no puede asegurar una persona, si sus papás, si mi papá y mi mamá son diabéticos, yo a fuerza voy a ser diabético. No lo pueden asegurar. ¿Por qué? Porque si esa persona, vamos a suponer, esa persona es separada de sus padres y se desarrolla en otro medio, entonces lo más probable es que no tenga diabetes. Sobre todo si el medio es un medio pobre. Algunos de ustedes, yo sé que sus papás tienen dinero, algunos de ustedes, y tienen antecedentes diabéticos en la familia, ¿sí? Lo más seguro es que sí vayan a desarrollar diabetes si ustedes siguen viviendo donde están viviendo. O no, aunque se cambien de casa, porque le van a decir, pues entonces me voy a cambiar de casa. No, si se cambian todos sus familiares, su familia nuclear, hacia otra casa, pues va a ser exactamente lo mismo. Van a desarrollar diabetes. Y se lo estoy diciendo porque hubo un estudio muy curioso en China. No sé si recuerden ustedes lo que era la China comunista. La China comunista hace, vamos a decir, 30 años, pues ustedes no se recuerdan, pues no tienen 30 años. Ustedes han vivido una vida de 20, 25 años cuando mucho. Bien, hace 30 años, la China comunista era muy, muy pobre, muy pobre. Era paupérrima, nosotros le llamamos paupérrima cuando una persona es más pobre que pobre. Y su medio de transporte era la bicicleta. Cuando se publicaban imágenes de China, se publicaban calles enormes, calles de varios carriles de tránsito, con 1 o 2 coches que pasaban, pero con cientos de bicicletas, ¿sí? En la actualidad, China comunista es una potencia extremadamente rica. Es probablemente hasta más rica ya que los norteamericanos. No lo podemos saber porque precisamente se trata de un estado comunista. Los estados comunistas son estados cerrados a todo.
a la crítica, a la cuestión ideológica y a una serie de situaciones que, por ejemplo, China tiene su propia internet y ese internet nada tiene que ver con el internet que tenemos nosotros los occidentales. Es completamente diferente. No pueden ustedes conectarse de China a la internet de nosotros ni nosotros a la de China. Porque son países cerrados. Son países con una política pues muy, ¿cómo les diré? Impositiva. Ok. Pero lo curioso de todo es que la ideología comunista nos dice que el dinero se debe de repartir igual para toda la gente. Y nosotros, la idea que siempre hemos tenido de los comunistas es que son gentes pobres realmente. ¿Por qué? Pues porque el dinero se reparte. Pero lo curioso de la China comunista es que cambiaron su ideología. La ideología de los chinos fue, la moderna, fue producir y mientras más se produzca, más riqueza habrá. Pero los comunistas odian a los ricos. Aquí la ideología se cambió porque pensaron que la riqueza producía felicidad. Y esa fue su nueva ideología. Produce riqueza porque la riqueza te producirá felicidad. No están hablando de ambición, no están hablando de todos los pecados que ustedes se puedan imaginar que conlleva tener dinero. ¿Sí? Y sin embargo vemos que en Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, pues la gente anda en un Chevrolet, en un Ford, ¿verdad? Últimamente, y para ellos es una novedad, los Hyundai, los Kia son muy apreciados en Estados Unidos. En Estados Unidos el que tiene un Kia se siente rico. Ya no es como antes, ¿verdad? Se siente rico. Son muy apreciados los Kia. Pero vayan a China comunista, en donde veíamos hace 30 años un país de gente muy pobre, en donde ustedes no ven Chevrolet, ni Ford, ni nada de eso. Esos son corrientes. Ellos ven BMW en las calles, Porsche, Audi, y todo tipo de vehículos costosísimos. Y dice uno, pues no que son comunistas. Pues sí, son comunistas, pero cambiaron su ideología de que la riqueza produce felicidad. Y esa fue idea de un chino que se metió una vez ahí en el Politburó y logró introducir esa idea que hizo que la China comunista cambiara. No les estoy diciendo, vamos a hacernos comunistas para que nos hagamos ricos. No. El comunismo tiene sus cosas malas también. Como le comentamos, la imposición te priva de las libertades. O sea, no puedes ser una persona libre porque ellos te dicen qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y eso no crean que es felicidad. La falta de libertad no es felicidad, pero ellos así son felices porque ahora ya tienen mucho dinero. Siendo que países como México, que era un país desarrollado en los años 60, pues ahorita sigue siendo un país relativamente pobre, no ha podido avanzar mucho, ¿verdad? Siendo que llegó a subir a altos niveles y luego después se estancó. Incluso empezó a caer, ¿verdad? Nosotros éramos 1 millón de veces más ricos que los chinos, pero bueno, las cosas empiezan a cambiar con las políticas. Y entonces de la política depende todo. Y para nosotros la política es muy importante porque la política es la que define la salud. Ya lo comentábamos ahorita, las cuestiones sociales y la política definen la salud. ¿Sí? Y seguimos hablando de esto. ¿Por qué? Pues porque ahora que estudiamos los determinantes de la salud, nos damos cuenta que efectivamente las políticas que se establecen son las que hacen que la gente sea más sana o menos sana, ¿sí? Y en relación a la atención sanitaria solamente influye en la salud en un 11%.
en un 11%. Y alguien va a decir, ah, Chihuahua, pues no es nada. Pues yo creí que si teníamos más hospitales y más centros de salud íbamos a ser más sanos. Pues no, pues no. Y como les decía, esto lo demostraron inicialmente los cubanos, que también son comunistas, curiosamente. Los cubanos se dieron cuenta de que no era necesario de tener grandes hospitales, sino tener prevención en las enfermedades. Y ellos dedicaron pues toda su política a prevenir las enfermedades. Alguien me va a decir ahorita, sí, doctor, yo sé, en Cuba no hay hospitales. Bueno, en la actualidad sí hay hospitales y muy buenos. ¿Pero por qué? Pues porque los cubanos descubrieron, ustedes saben que los cubanos son gente muy pobre, y descubrieron, como ellos se dedican a la prevención, ellos, su industria farmacológica, o farmacéutica, perdón, está dirigida hacia la prevención. Entonces lo que hacen los cubanos ahora es obtener dinero o divisas de los extranjeros al poner hospitales para la prevención de enfermedades y atender extranjeros. Eso se llama turismo. ¿Turismo qué? Medicinal, algo así, turismo curativo, turismo. Bueno, la idea es que empezaron a utilizar el turismo para llegarse recursos. Porque curiosamente Cuba y Estados Unidos son países contrarios ideológicamente. Para los norteamericanos lo importante es el dinero. Para los cubanos lo importante es la gente. Y esa ideología, que es muy diferente en uno y otro lugar, pues choca con los Estados Unidos, que son gente muy poderosa. Y desde hace muchos, muchos años, cuando Cuba se vuelve comunista, lo que hizo Estados Unidos es bloquear las actividades comerciales de Cuba. Y ese bloqueo, pues, que ha durado muchos años, pues ha traído más pobreza a los cubanos. Pero hay maneras en que los cubanos se han dado a la tarea de obtener recursos, ¿verdad? Que es esa industria farmacológica de la prevención. Alguien va a decir, industria farmacológica de la prevención. Sí, claro, las vacunas. Ellos tienen vacunas para todo. Para todo tienen vacunas. Y la otra es el turismo. El turismo también les deja mucha lana. Muchos mexicanos han ido a Cuba porque, pues, de Cancún a Cuba son unos cuantos metros, casi como ir de aquí a, no sé, de aquí a Mazatlán, ¿verdad? Están muy cerquitas. Entonces los mexicanos sí tenemos esa tendencia de ir a Cuba. Yo jamás he ido, siempre he querido ir a Cuba, pero jamás he podido ir. He desperdiciado oportunidades donde me han invitado a ir a Cuba y pues, porque los salubristas, cuando empezamos a estudiar salud pública, lo primero que se nos inculca es el buen sistema de salud que tiene Cuba, que no tienen dinero, son gente muy pobre, pero tienen mucha salud, ¿verdad? Y es muy importante eso. Siendo que en Estados Unidos hay mucho dinero, pero lo que menos utilizan es la prevención. Para ellos, la generación, lo que les genera dinero es lo importante. O sea, la enfermedad, cuando una persona se enferma, genera dinero para la industria hospitalaria, ¿sí? Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes, de los cuales nosotros, como no somos comunistas, tenemos que tomar lo bueno de Cuba y lo bueno de Estados Unidos y aplicarlo en nuestro país, ¿sí? Así como también estamos tomando lo bueno de China, ¿verdad? Obviamente, los Estados Unidos desprecian a China porque es comunista y a Cuba. Entonces nosotros no escuchamos en México hablar mucho de las virtudes que tienen los chinos o las virtudes que tienen los cubanos por ser comunistas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país, México es un país socialista, no es comunista, es socialista. La tendencia siempre ha sido hacia el socialismo. Pero tenemos mucha influencia del comunismo porque somos del capitalismo,
porque somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. ¿Y eso qué ha hecho? Pues de nosotros ha hecho que sí tomemos cosas buenas de Estados Unidos, pero también al tomar cosas de Estados Unidos se vienen algunas cosas más, ¿verdad? Y las enfermedades que padecen los norteamericanos, pues curiosamente las padecemos también nosotros. ¿Por qué? Pues porque hemos tomado también como política la cultura de los Estados Unidos. ¿Sí? No al grado de tan profunda, ¿no? Porque ya ve que los Estados Unidos son racistas, la mayoría de los norteamericanos son racistas y nosotros no lo somos. Bueno, o somos menos racistas, porque nosotros somos una mezcla de españoles con indígenas, ¿verdad? Entonces esa mezcla nos hace ser menos racistas. Y los norteamericanos, pues, siempre han sido más supremacistas, o sea, se creen mucho porque son blanquitos. Fíjense, ¿ustedes conocen al doctor Jorge Candelas? ¿Sí lo conocen? Sí, Nosotros somos el negro, ¿verdad? sí. La semana pasada se fue a Estados Unidos y publicó ahí en su Face foto orgulloso, ¿no? Orgulloso de que andaba en Estados Unidos en un juego de béisbol, algo así. Y le pregunto yo a Jorge, oye, ¿por qué andas tan contento? Dice, porque acá en Estados Unidos la gente negra es tan negra que yo me siento blanquito. Como me dio risa. Porque aquí nosotros lo consideramos a él negro, ¿verdad? Pero en Estados Unidos ya hay tantos negros que se siente blanco. Dice, mi piel allá se veía blanca. Obviamente todos tenemos algo de racismo, ¿verdad? Aunque lo suframos en carne propia. Pero bueno, entonces, aterrizando, ¿qué es lo que nos hace, pues, ser diabéticos cuando nuestros padres son diabéticos? Pues el estilo de vida. ¿Por qué? Porque las costumbres que nosotros tenemos las heredamos de ellos. Pero fíjense que son las costumbres. Porque no aterricé el asunto de China. Porque en China, decíamos que hace 30 años eran pobres, pero eran sanos. Eran sanos. Y ahorita son ricos y son enfermos. Las mismas enfermedades que tienen los norteamericanos y nosotros, ahora ya las tienen los chinos. ¿Por qué? Bueno, porque los chinos cuando eran pobres hacían ejercicio, tenían bicicleta. Ellos no tenían coche, eran tan pobres que no tenían coche, pero tenían que ir a trabajar y se iban en su bicicleta. ¿Sí? Había menos contaminación en su país. Los alimentos que comían pues eran pocos. La gente pobre consume menos alimento. Y cuando se vuelven ricos, pues comen mucho. Y lo comen cochinadas, empiezan a comer productos procesados y lo dejan de hacer ejercicio. ¿Sí? Y entonces todo indicaba que al americanizarse, porque se están americanizando, ¿verdad?, iba a haber una desgracia en China. Y efectivamente. Y así le preguntaron en una reunión de la Organización Mundial de la Salud al encargado de la salud en China. Oiga, ¿y por qué cree usted que en la actualidad haya tantas enfermedades crónico-degenerativas en China? Pues porque dejamos de ser pobres. Al dejar de ser pobres, empezaron a abusar de la alimentación, que es lo que hacemos nosotros. Ninguno de nosotros sabemos qué es lo que debemos de comer. Sabemos cuántas son las calorías que debemos ingerir al día y abusamos de ellas. Sobre todo ahora que viene el tiempito de frío. ¡Ay, qué rico!
¿verdad? En donde sabemos que debemos de ingerir entre 1.500 y 3.000 calorías a lo mucho, si hacemos mucho ejercicio al día, ¿no? Normalmente entre 2.000 2.500 andamos por ahí lo que debemos de ingerir, ¿verdad? Y luego nos compramos 2 tamales. 2 tamales, 6 y 6, 12, 3.200 calorías en 2 tamales, 3.200 calorías. Y luego después un chocolate abuelita. Oye, no me acuerdo cuántas calorías tiene, pero es otro demonial de calorías. Un chocolate abuelita con estos tamalitos, 2. Y ya que nos comimos los 2, decimos, bueno, pues todavía me queda un espaciecito para un tercero. Pues sí, cómo no. Poco veneno no mata, dice uno. O cuál poco veneno, si ya tragaste mucho veneno, ¿verdad? Ah, pero el chocolate abuelita ya trae menos azúcar. No sé, no lo he probado, pero así dice el comercial. Pero bueno, lo que sea, los mexicanos comemos en exceso. Y luego hay mexicanos que decimos, ay, ya no quiero comer carbohidratos porque engorda. Y empezamos a comer una tonelada de proteínas, que también nos ocasiona problemas. Ah, pero luego con las proteínas no nos sentimos tan llenos como con los carbohidratos. Pues vamos a agregarle grasita. La grasita es la que te hace sentir pleno, ¿verdad? Entonces transformamos nuestra alimentación de mala a peor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que comer verduras y frutas pues, no llena, ¿verdad? No llena. Bueno, es que esa es la percepción que tú tienes, pero si tú fueras pobre, comerías lo que tienes y además comerías menos. Entonces, por pobre ser bueno, pues no, también tiene sus enfermedades, pero las crónico-degenerativas las tienen en menor cantidad. No en México, no en México, porque curiosamente en México, miren, México es un país privilegiado. Es un país que envidia casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque por muy pobre que seas en México, comes bien. Comes bien. Entonces, la verdad en México consigue el alimento muy económico. Pregunte en cualquier otro país lo que cuestan los alimentos que venden en México. Traten de conseguir una piña en Rusia, por ejemplo, un aguacate en Rusia. Ahí mismo en Estados Unidos, un chile, ¿cómo le llaman esos chiles curtidos? Me dicen las gentes que van, mis amigos de médicos que van a Estados Unidos, dicen, no, la comida en Estados Unidos es puro dulce, todo es dulce. Ugh. Dice, y ahí está que quieres comprarte tus chilitos para que le den sabor y tus chilitos te cuestan $1. $1 cada chile. No, ¿en serio? $1. A eso te los venden. No sé ustedes si han ido a Estados Unidos o conozcan un lugar donde sea más económico, pero ellos se quejan de que piden, deme 3 chilitos curtidos, ¿verdad? Esos jalapeños. Y te llevan tus 3 chilitos, son $3. O sea, es increíble lo que los productos que nosotros producimos llegan a costar en otros países, ¿verdad? No nada más eso, ¿verdad? Por ejemplo, los rusos nos envidian. Rusia es uno de los países más grandes del mundo, ¿verdad? En geografía, ¿no? Y el tamaño de su playa creo que es de 1,5 kilómetros, la playa que ellos tienen. En una sola de sus regiones tienen playa de 1,5 kilómetros, ¿verdad? Y les encanta México porque México es pura playa. Y curiosamente nosotros ni vamos a las playas. Y es donde deberíamos. Yo sí estoy ahorita, mire, disfrutando del ventilador, porque el aire de allá afuera no llega hasta acá, ¿verdad? Y eso que está hasta la puerta. Entonces, les decía, los chinos pues se volvieron enfermos cuando enriquecieron. Entonces, ¿qué significa pues entonces que las costumbres que vamos heredando, lo que vamos aprendiendo o lo que sabemos de nuestros padres
es lo que nos enferma. Que nos enferma. Si nosotros buscáramos la manera de cambiar nuestro estilo de vida, pues entonces cambiaríamos nuestro destino. Si mi papá y mi mamá son diabéticos, yo estoy condenado a ser diabético, no, podemos cambiar nuestro destino. Aprendiendo a comer bien, dejando de ser una persona, empezando a tener más actividad física, ¿verdad? Y obviamente tratando de ser más felices, porque luego también aquí a alguien se les olvida, es que hay muchos sentimientos negativos que también influyen en las personas. ¿Sí? El odio, el rencor, los celos, todos esos sentimientos negativos influyen sobre nosotros y también nos enferman, ¿verdad? Nosotros debemos de tratar de ser felices, de reír, de amar al prójimo, no nada más a nosotros mismos, porque luego últimamente nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, pero debemos de amar al prójimo, ¿sí? Y entonces, tenemos que aprender nosotros a tener un estilo de vida muy diferente. Si no me refiero a estilo de vida a tener un yate, ¿no? Un yate. No, ese estilo de vida no es sano. Porque tienes un yate y en vez de tomar agua empiezas a tomar champán, ¿no? Digo, pues tienes suficiente dinero para tomarlo, ¿verdad? Y eso pues también hace daño. Se alcoholiza mucho esa gente que tiene mucho dinero, se alcoholiza mucho. Y también tiene pues problemas muy serios. ¿Verdad? Muy bien. Chicos, ¿qué horas son? Ande. Son las 9. No, pues está bien. Bueno. Ok, ¿alguna duda, pregunta, comentario? El día de la próxima clase vamos a repasar esto. ¿Sí? Aquí tengo yo mis diapositivas ahorita y los vamos a repasar la próxima clase porque es muy importante los factores determinantes de la salud. Es algo que, fíjese, que es con lo que todos vivimos, es algo que nos rodea, es donde estamos, es todo nuestro entorno y nuestro ambiente que nos afecta para ser sanos o no serlo. Entonces es importante que lo volvamos a recordar, lo repasemos, ¿verdad? Y que nos quede bien claro, porque no nos damos cuenta de que nuestras pequeñas acciones nos van enfermando, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No sé qué. Doctor, Sí, Nancy. el resumen entonces lo entregamos cuando usted proyecte sus diapositivas. Sí, ese día. ¿Qué viene siendo? ¿El miércoles? Sí, el miércoles. El miércoles es inhábil, doctor. ¿Mande? Es inhábil. Sí, doctor. Qué pena. Qué pena. Es inhábil. Como no me dijeron antes para proyectarlas, yo creo que ahorita ya no alcanzó a hacer el comentario. Bueno, es cierto, es 15 de septiembre. Es que como, ¿saben por qué estaba en la creencia que era hábil? Porque los trabajadores de la universidad, el sindicato de los trabajadores cambió el 15 y el 16 por 16 y 17. O sea, el miércoles y jueves lo cambió por jueves y viernes para tener un fin de semana largo, ¿sí? Pero los maestros no, el sindicato de maestros sigue con el miércoles festivo y el jueves festivo. Pero me estaba confundiendo con los trabajadores. Pero bueno, ok, pues es festivo y no, hay que descansarlo, nada más no tomen mucho ese día en la noche. Hay que celebrar que vivimos en un gran país, que a pesar de todo no se ha terminado, ¿verdad? Y yo creo que si seguimos así vamos a sobrevivir un poco más años, ¿verdad? Ok. Entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Sí, verdad? Sí, doctor. No, porque quiero repasar esto el lunes, lo vamos a platicar otra vez. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. No, sus exámenes, oigan, por cierto. ¿Ya les pusieron exámenes todos? No, mañana iniciamos de algunas materias.
Es que eso es lo que no me gusta. Se supone que es una semana de exámenes. Miren, antes, yo todavía el semestre pasado, el antepasado y el otro, no les daba clases en esa semana porque decía, esa es la semana de exámenes. Yo suspendía mis clases y nada más ponía un examen en la semana. Pero luego me vengo fijando que hay esta anarquía, cada quien hace lo que quiere. Pues qué chiste. Por cierto, ya me mandaron su preacta para las calificaciones. Jefa o jefe. Ya, doctor, se les hizo llegar el fin de semana. Ok, ándale pues para pasar ya las calificaciones. Las felicito porque tuvieron un promedio de 97 en el grupo, ¿eh? Y eso es bueno. Ok, entonces nos vemos el próximo lunes, chicos. Descansen, diviértanse y festejen a México, ¿eh? Porque como México no hay dos, ¿eh? Aprendan a querer a su país. Es impresionante este país. Ok, chicos. Gracias. Nos vemos, doctor. Luego, Bye.